okay. All right. All right, boys. That's it. Come on, boys. Yo soy un niño amoroso, soy una persona que ama lo que hace, que lucha por sus sueños y que luchará por sus sueños toda su vida, que quiere estar en el escenario, que quiere bailar, que quiere cantar, que quiere entregarle a la gente ese cariño y ese amor con el que hago lo que hago. 2, 1, action. ¿De dónde viene el nombre Kenneth? Bueno, la verdad, sé que mi papá lo vio en una enciclopedia de fútbol. O sea, estaba como viendo nombres y vio el nombre Kenneth y dijo, me gusta mucho. Me gusta mucho el significado de mi segundo nombre, porque yo tuve amenaza de aborto. Mi mamá le rezó al Sagrado Corazón de Jesús y le dijo, te juro que le voy a poner Jesús por ti. Y me llamo Jesús, porque todo, gracias a Dios, salió bien. Entonces soy Kenneth Jesús. Me encanta el significado, estoy orgulloso de llamarme así. Estamos en París. Estoy con mis papás. ¿Quieren ver? Se los presento. Saluden a la camarita. Hola. Están mis papás que me vinieron a acompañar a París para pasarla bien bonito. Han pasado muchas cosas, se la han pasado muy bien. Fueron a la Torre Eiffel, fueron a la Catedral de Notre Dame. Ya conocieron todos los lugares. Mi papá le volvió a proponer matrimonio a mi mamá, porque sí, lo voy a repetir cada que pueda, porque estoy orgulloso y estoy feliz. Mi papá es una persona muy luchadora. Es una persona que siempre ha estado para mí, en todo momento. Cuando quería jugar con él, ahí estaba jugando conmigo. Cuando quería cantar con él, ay, Dios mío. ¿Quieres parar un segundito? No, estoy bien. Que siempre tuvo esa espinita del no, que siempre amó lo que yo amé. Ama cantar también. Pero por muchas cosas nunca lo pudo hacer profesionalmente. Mi mamá es otra persona que, digamos que tuvo un poco más de libertad, pero no al 100%. Ella era locutora en Veracruz de radio y a mí me encanta ver lo que ella hace. Me encantaba verla en la cabina. Igual a mi papá, como irlo a ver, tocar con su grupo, como que siento que me inspiró mucho a querer ser como ellos y hacer lo que a ellos les gustaba, y como que me contagiaron ese amor por el arte, por cantar. A mi mamá le gusta mucho bailar también, pero nunca lo pudo hacer tan bien profesional. Mi mamá y mi papá tenían el pensamiento prácticamente igual, de no queremos que pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Queremos que haga lo que ama y que vea cómo es todo y que no se quede con esas ganas. Siempre han estado ahí apoyándome en mi carrera porque saben que me encanta, que lo amo, y porque ellos en algún momento lo amaron también y no tuvieron la oportunidad de pasar por lo que yo estoy pasando, y estoy agradecido de ellos, de mi mamá, de mi papá, por todo lo que me han dado. Venir aquí a vivir por mí, por mi sueño, que ni siquiera estaba nada seguro, pues siento que es muy valioso y muy bonito, y voy a estar agradecido con ellos toda la vida. En este momento que ustedes están viendo esto, el lyric video de está para todo el mundo, y la canción también. Así que escúchenla en todas las plataformas. ¿Quieren sentir la vibra? Vean el video. Claro. La vibra Sí, la tenemos aquí y la tenemos en París. En París. J'étais en Paris, J'étais en París. No se olvidarte, baby, sorry. Vivo pendiente a tus stories. A ti no consigo volarte ni un poco, y tú tampoco a mí. Di que no me extrañas. Di que no piensas en mí. Mejor que me engañas. Pero no sabes mentir. Al menos
a un amigo en un programa de televisión y yo le dije a mi mamá, oye, ma, ¿cómo está en ese programa? Y me explicó que probablemente estudiaba en una escuela de actuación y así, que daban clases de canto, baile, muchas cosas. Y pues le dije, yo quiero estar ahí también y quiero pues estudiar ahí y seguirme preparando. Me dijo, sí, pero es que es en la Ciudad de México, no es aquí en Veracruz. Le dije, no pasa nada, yo quiero. Y me vieron con tantas ganas que se pusieron a platicar. Y mi papá dijo, bueno, pues si llega a quedar, que haga el casting, porque todo era por casting, pero ni siquiera sabían si tenían que pagar o algo, todo era becado, pero igual. Dijeron, bueno, si quedas, nos vamos a vivir los 2 años que duraba la escuela a México y pues después regresamos para que te prepares. Fui, quedé y pues ya vinimos a vivir aquí, luego llegó el COVID y todo cambió y pasaron muchas cosas, pero estudié en esta escuela los 2 años, pero también me metí a una agencia de actuación. Y gracias a Dios el primer casting lo envié y me quedé, y de ese proyecto a otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto. Y pues veníamos por 2 años, ya llevamos casi 6. Ha sido un proceso que no cambiaría nunca y que estoy feliz de que desde chiquito haya elegido el camino de la música y del arte para lo que quiero hacer toda mi vida. You like it? Yeah. Ya vamos a grabar. ¿Ah? Ya vamos a grabar. Ah, Sí, 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 ya les aviso. Estamos ready. Ah, esta es la cámara. Yo pensé que era esta. Esta ni la miramos. So, hay 3 cámaras. Ok, ¿estamos listos? Sí. We're gonna record. Mira. Escuchar Kawasaki antes de subir al escenario. Por supuesto, Kawasaki te motiva, Kawasaki te inspira, Kawasaki te alegra, Kawasaki te emociona, Kawasaki te da potencia, te entrega vibra, te entrega garra, pasión, corazón, alma, todo. Entonces sí, escuché Kawasaki. Antes del escenario o antes de comer o antes de cualquier cosa, Kawasaki siempre. Antes y después. Y después también, sí, y durante. Nosotros somos Santos Bravos. Gracias. Fue un proceso muy interesante porque al principio creo que nos pasó a todos, como que fue muy de la nada que por Instagram nos contactaron y fue como, mandé el video, pasó tiempo y luego, hey, ¿puedes venir tal día aquí? Fue como de, pero, o sea, no sabía nada, nos explicaron y todo se escuchaba como demasiado bonito para ser verdad y dije, no, esto es fake, o sea, es falso, no hay manera. Perfecto, corriendo cámara, corriendo audio. ¿La puedes marcar, por favor? Gracias, Mariano. Oye, ¿me podrías decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Kenneth. ¿De dónde eres? Yo soy del puerto de Veracruz, pero actualmente vivo en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años de edad. Y pues ya llegué ese día, estaba muy emocionado. Y cuando faltaban 5 personas para pasar yo, se me hizo un vacío en el estómago como nunca había sentido en mi vida, así. Pero feo, que sentía que se me estaba perforando el estómago así por dentro, súper raro, de los nervios. Se me empezó a olvidar la letra de las canciones, fue, no puede ser, ya tenía todo. Y mi abuelita, que te amo con toda mi alma, siempre me ha dicho, huele la flor, sopla la vela. Y entonces estaba repitiendo eso como para calmar los nervios. Y se me calmaron, la verdad. Estoy un poco, no sé si nervioso, pero quiero confiar en que la parte del baile me va a salir bien, el canto también. Ojalá todo salga bien. Les voy a enseñar un ritual que tengo, miren. Para que se me vayan los nervios, los voy a poner aquí tantito. Me pongo así y le hago. Y así saco todo. Se van los nervios y entro al escenario seguro y con toda la actitud. Así que a ver qué tal nos va. Espero que bien, les contaré. Y
todo fluyó muy bonito, bajé. Desde el casting, la verdad, me vi muy chiquito y dije, bueno, o sea, no, como que no termino de encajar al 100%. Como que, no sé, como que me veía, yo me sentía pequeño con ellos. Y dije, bueno, no pasa nada. Pasó una semana y media, 2 semanas más o menos. Y pues ya, nos dicen que quedé seleccionado para estar en el proceso, no me lo creía. Y después de la junta de ya te quedaste, de conocerlos a todos, de las reuniones en donde nos explicaban un poco cuál era el concepto y cuál era la idea, viene la parte de que nos dicen que van a estar todos viviendo en una casa juntos. Pero yo tenía la opción de irme allá o de quedarme con mis papás. Y pues llegamos a la conclusión de que era mucho más fácil quedarme a vivir con mis papás, venir a entrenar y después pues irme a dormir a mi casa y así regresar. Vengo como de visita, pero no me voy a quedar como tal a dormir con ustedes. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Pues sí, qué pena, porque como, o sea, vivo aquí y para estar un poco con mis papás y toda esa parte. Igual los voy a ver la mayoría del tiempo en el bootcamp, entonces... Vamos a estar viéndonos todo perfecto, el tiempo. Sí, y voy a tratar de estar lo más que pueda aquí en la casa, entonces... Bueno, igual. Va a ser como si viviera aquí. Hermandad, nos vamos a ver todo el día, no te preocupes. ¿Cómo estás sonando eso? Oye, tiene todos los saludos. ¿Qué onda? Mágico. Pero yo platiqué con mis papás después de, oigan, ¿saben qué? Es que sí, de verdad siento que necesito estar más con ellos y conectar más con ellos. Y también mis papás son las personas más lindas del mundo, entonces nunca me dijeron, no, pero es que siempre fue lo que tú consideres que es mejor para ti, vamos a apoyarte. Podré ser el más chico de edad, pero me gusta no ser también por ser el más chico y que digan, bueno, es que es el más chico. No me gusta que piensen así. Obviamente me gusta el relajo, porque me gusta. Pero yo tengo el control de ser responsable, de ser disciplinado, de aprenderme las canciones a tiempo, de todo eso. Es que estás forzando de más. Te veo muy tenso, pero tenso no es igual que preciso. Claridad, uno de mis traumas. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso he estado en cambio de voz. Desde que entré en la audición, de hecho, iba empezando mi cambio de voz. Vamos a centrarnos en lo que sí se puede calificar. Hay demasiadas cosas técnicas. La afinación, o sea, está horrible, pero lo esperaba más horrible. Ven claridad, llega ya, amanece de una vez, claridad, por piedad. I think with your voice changing, it's something that we all have to work together. Yeah. It's a natural process of growing up. So I'm not too worried about you. The only thing is, let's get rid of some of those habits. Yeah, it's more the energy. Yes. Yes. More than the voice, the performance. Exactly. Right? Okay. Exactly. I understand. Yeah. Al estar en cambio de voz, es muy complicado que salga tu voz de cabeza. Para los que no saben qué es la voz de cabeza, es el eso que se escucha como más agudito. Y también el mix, que es como juntar la voz de pecho y la voz de cabeza. Y ahora pues sonaba como de ¿qué pasó? Así todo el tiempo, como que súper raro. Cuando recién empezamos este entrenamiento, tú no tenías una nota, un silbido, nada, no podías emitir sonido arriba. También apláudete ese esfuerzo, porque yo sé que te ha costado mucho trabajo el cambio de voz. Ve, ya está llegando la voz. Es parte del proceso. ¿No te emociona? Sí, pero es muy frustrante. Pero emocionante. Porque ya me había ese es el mejor. proceso de crecer. I saw some of the trainees at your age and that they go through puberty. And if you're obsessed with the past, when you hit the high notes,
then you're gonna ruin your throat. So don't ever like be obsessed with your past, but just embrace who you are right now, and then you just become a best version of who you are right now. Don't try to think, I used to hit this note. That's the worst way to go through this period. Y me dio mucho coraje, la verdad. Pero ahí me di cuenta que quería estar para siempre en un grupo. ¿Por qué? Porque sentía el calor y el apoyo de mis compañeros, de cualquier cosa que pase, ahí estamos nosotros para ayudarte. Si la voz no te sale, nosotros la vamos a hacer. Tranquilo, no te preocupes, es natural. This is getting heavy. Can you hear the bass boom? I'm ready. ¿Mejor? Life is sweet as honey. Yeah, the bass drum like money. Vuélvelo a hacer y sonríelo más. 1, Yeah, 2, this 3 y... This is getting heavy. Can you hear the bass boom? I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this bitch a ching like money. Dynamite. Bueno, Dynamite fue triste, la verdad. ¿Por qué? Porque fue una de nuestras peores evaluaciones en el sentido... Bueno, creo que lo engloba, o sea, lo engloba todo. Literal, fue las primeras eliminaciones. Luego la verdad es que el performance dejó mucho que desear, pudo salir mucho mejor. Vocalmente también. No puede ser. Va. ¿Qué es? Ahora entre antes. Kenneth, ¿qué está 1, pasando? 2, 3 y que sa. No cuentes 4, son 3. 1, 2, 3 que sa. Ahí va, ¿listo? Va. Que sa. Ahora sí, ya. Ya. No se me olvida, ya. Además nos dividieron en grupos conforme al nivel de baile. Fue alto, medio y bajo. Y yo estaba en el bajo. Y fue como, wow, ok, bueno, pues estoy en el bajo. Finalmente, pues, Jesuale, mi chamo y Pato, pues, son los más cercanos a mi edad. Y convivía con ellos, entonces, pues, dolió. Y como que ahí cayó el 20 de que no todo es de color de rosa y todo es bonito. Y, ay, estamos todos juntos celebrando. Como que ahí fue un, wow, ok, ya empezó en serio ahora sí. No, bro, no vamos a ver. Cada que vaya te aviso. Si vienes también. Te quiero mucho. Mucho. Quiero decir algo que sentí el otro día. A veces la manita chiquita que no te mueve. 네. 자, 여기에 정확한 동작이 뭐예요? 자, 해볼래요? 정확한 동작을 한번 해보세요. 자, 걷는 것부터 해볼게요. 걷는 것부터. Keep going. 계속. 맞나요? Is that right? Is that right? What Kenneth just did? Tenemos que mirar nuestra línea sobre el Y pues Bad Desire le eché todas las ganas. Nuestro grupo tenía muchas dificultades también en Bad Desire. Como que no se terminaban de dar las cosas. Se sentía como rara la vibra. Al final no salió tan mal. Entonces fue bonito como ese proceso de decir, sí podemos hacerlo y sí podemos bailar. Tuve un buen feedback también de Son, o sea, me dijo que le había gustado, que había sido su favorito del grupo. Fue muy bonito para mí el pasar de pensar que podía ser eliminado a ser su favorito, de mí. Fue wow. Gente, estamos aquí en el Green Room esperando para el ensayo de Premio Lo Nuestro, para hacer un poco de media tour y para ir al escenario a ensayar. 7 cafés, por favor. O sea, la energía no depende. Do it correct.
de nada afuera, depende de cómo yo me desarrollo en el espacio, ¿sí? Entonces, aunque estén cansados o estén dormidos, wake up. Va. Ya con los 10 chicos, pues entra la fase de la final, de preparar la final, de preparar el show debut. Eran días de ensayo largos, era todo el día ensayando la final, pero pues es que no teníamos mucho tiempo, la verdad es que todo fue muy pa. Y luego también 3 días antes empezamos a ensayar 0%, los 10 a aprendernos la coreografía, la bailábamos en líneas. Se tienen muchas ganas de estar, pero no sabes qué va a pasar. Y yo estaba muy asustado de verdad por mi edad, yo sé que se los he dicho mucho, pero mi edad de verdad sentía que me iba a jugar en contra, en el sentido de que me sentía muy chiquito aún. También yo pensaba como, ¿qué tal si como soy tan pequeño van a haber problemas en un futuro con eso? Como, no sé, en la parte de los viajes, que a lo mejor no me pueda ir solo por mi edad, y eso sea un problema, o la escuela y que no quieran estar batallando con que me tengan que dar horario para mi escuela, como tantas cosas que mi mente estaba como... Estaba en una pelea mental, literal. Como, sí, pero también puede ser que no. Yo me acuerdo que platicaba con mis papás y yo veía el auditorio y le decía a mis papás, Mapa, algún día voy a cantar ahí. Y estar parado, yo me acuerdo, en cuanto llegamos para hacer el soundcheck, para hacer todo eso, estar parado en el auditorio, ver lo que impone desde el escenario. Y luego dije, si se ve así de imponente, sin gente, imagínense con la gente y todos los gritos y todas las luces, y estaba muy emocionado. 16 añitos recién cumplidos y qué mejor regalo que estar aquí. Ya se me salió una lagrimita ahorita llegando. Pero creo que no se va a comparar al momento en que estemos ahí ya con la gente. Que digo, todavía faltan 12 horas, pero aún así van a pasar muy rápido, estoy seguro. Estoy ansioso, nervioso, pase lo que pase, feliz. Estábamos todos, finalmente estábamos los 17 en el escenario y todos fueron muy importantes para mí durante el proceso. Y ahí sí, como que me dieron un montón de flashbacks así, me dieron más ganas de llorar y me pongo nostálgico al recordarlo porque de verdad fueron 6 meses muy lindos, sí, pero también hubo momentos complicados. Entonces, pues, recordar todo eso y decir, wow, estoy aquí, lo logré, es algo de verdad muy especial. Entonces, pues sí, íbamos caminando, yo recordando todas las cosas que pasaron durante el bootcamp. Entonces entramos, nos formamos y ahí otra vez volví a sentir el mismo vacío del principio, pero ahora como raro, porque al principio eran nervios bonitos. Ahora era como nervios de tensión de qué va a pasar, qué tal si no quedo. Todo podía pasar. Y el quinto santo bravo demostró disciplina y demostró madurez. Kenneth. Yo fui el último, o sea, querían que me diera algo ahí en la sala. Yo estaba que el corazón se me salía literal. Y todos los chicos pues se pusieron muy contentos por mí. Y yo pues obviamente también muy emocionado porque lo había logrado y estaba ya en la banda, pero también pues triste porque los chicos ya no los iba a ver, ya no iba a estar con ellos. Y de verdad que los aprecio mucho, me ayudaron mucho durante el proceso. Fueron muy importantes para mí. Pero, bro, gracias por todo. Te quiero mucho, hermano. Chiquito. Te amo, bro. Eres una estrella, de verdad. También, hermano. Disfruta. Los amo mucho. Rómpela. Gracias. ¡Cómetelos a todos! Pero no se termina de procesar, o sea, pasó 5 minutos antes estás, pero tus compañeros no, y luego 5 minutos antes súbete al escenario a cantar 0%. Yo me acuerdo que lo primero que hago es buscar a mis papás, obviamente, y a mi familia. Y en cuanto salgo, les vi desde lejos su cara de angustia, de qué va a pasar, de dónde está mi hijo, literal. Y entonces yo volteo con ellos y me acuerdo que les hago como así, como lo logramos. Y entonces yo veo que me ven y empiezan a saltar. Y dije, bueno, ya me vieron. Entonces, pues sí, lo primero es eso, ver a mi familia, ver a todos, porque fue mucha gente a apoyarme también al auditorio. Y se los agradezco mucho, porque también eso fue muy importante para mí. Siento que me sentía seguro porque estaban ellos viéndome.
y luego fue 0%, se sintió increíble. El saber que soy parte de Santos Bravos y que tengo a mis compañeros al lado, fue una energía muy bonita. La gente nos recibió muy bien, entonces pues estamos muy agradecidos por eso. Gracias, de verdad. Con el alma. Así, 6 meses de un camino muy largo, de muchos retos, muchos momentos frustrantes, pero aquí estamos, lo logramos. Un aplauso también para todos nuestros compañeros que siempre van a ser Santos Bravos. Santos Bravos para mí es un lugar seguro, representa felicidad, representa garra, es mi vida, literal. Santos Bravos es donde yo quiero estar. All right. I have yours, sir. Drew, it's over here. Sé que los aretes y esas cosas me hacen ruido a mí. Yeah, it's a 5K. Those crown headsets. Estamos a punto de salir ya. Estamos emocionados. Viene el ensayo, primer ensayo en el escenario. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Pero avanzar. Para avanzar, sí. Porque la noche se está acabando. No sé si se les puede poner luces arriba o hacer un juego de luces diferente, porque sería cambiar la coreografía y va a ser una broma si se cambia el juego. ¿Sabes? No se puede. Me aceleras como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Yo te miro y si tú me miras, yo te sigo a donde me digas. Como tú me bailas, do you love me? Se terminó el primer día de ensayo de Premio Lo Nuestro. Estamos muy felices, de verdad. Le estamos echando todas las ganas. Y me están moviendo porque este es el set de Maluma. Miren. Maluma, qué locura. Va a estar en el mismo escenario que nosotros. Es una bendición. A diferencia de los chicos, yo tengo horario para hacer escuela 2 horas normalmente al día. Obviamente estoy aquí haciendo lo que amo, pero no puedo descuidar las cosas que tengo que hacer para un chico de mi edad, ¿no? Para una persona de mi edad, que es ir a la escuela, salir con mis amigos, convivir con mis amigos, con gente de mi edad. Pero sí es también un rollo como el estar haciendo tarea. A lo mejor no puedo hacer otras actividades por tener que hacer escuela, ¿saben? Y eso es como que me gustaría estar haciendo otras cosas que no sean escuela, no sé. Pero sí, todo a su tiempo. Hay tiempo para todo. Seguiré viendo a mis amigos, obviamente. Seguiré estando con mis papás, con mi familia. Seguiré en la escuela. Y todas esas cosas seguirán. Nos vamos al red carpet y Kenneth se está jugando juegos del teléfono. Esto está increíble. Ahora sí. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! Wow, here we go. Un video, acá. Solo para agregar, a pesar de que somos de diferentes nacionalidades, en algo nos unimos y es que somos latinos. Mira, primera vez en Premio Lo Nuestro, primera nominación, primer todo. 2, 1, action. Vamos, sigue. Acá. Claro, está lleno de energía, de potencia, baila en la voz, en las escuchan. No, mi gente, estamos en Premio Lo Nuestro. Estamos cumpliendo nuestro sueño, o sea, yo no me puedo creer que estoy aquí. Estoy viviendo un sueño. Hola, soy Kenneth Laville, tengo 15 años. Hola, soy Kenneth Laville. Hola, soy Kenneth Laville, tengo 15 años y soy del puerto de Veracruz, México. Hola a todos, soy Kenneth Laville, tengo 15 años y soy de México. Hola, ¿qué tal? Soy Kenneth. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kenneth, tengo 15 años y soy de aquí de México. De los niños más inteligentes que yo he conocido en mi vida,
tiene 16 años, pero tiene mente de una persona de 30. O sea, es muy maduro para la edad que tiene. Él es digno de admirar. Es muy especial. Yo estoy muy agradecido de tenerlo en mi vida, sinceramente. Para mí el Young Boy Kenneth es el hermanito que siempre quise tener. Kenneth para mí es un símbolo de amor, es un símbolo de inocencia, un símbolo de madurez. Ese niño va a ser una leyenda, y lo estoy seguro. Kenneth es demasiado inteligente, está siempre muy abierto a aprender cosas nuevas, es siempre muy rápido con todo. También tiene una escucha musical monstruosa, es increíble. Y yo creo que Kenneth va a ser uno de los mayores artistas que ya conocí. Ya es. I think Kenneth is someone who holds this group together with energy and reminds us to stay alive and to be in the moment, you know, because we only live once, and Kenneth always reminds us of that because of how he lives every day to the fullest, being happy, being present, being grateful, and, you know, that's a good reminder for us. Respiremos, ¿no, Ale? Para calmar los nervios, Kawe. Vamos a respirar tantito, respiremos en lo más lento que puedan, unos 6 segundos. 6 segundos sostienen y 6 segundos sueltan. 3 y... Sostengo. 1. Kenneth es un niño soñador, es un niño responsable, disciplinado, que quiere mucho a su familia, que quiere mucho ahora a sus hermanos de otra familia, estos hermanos que nunca tuvo y que siempre quiso tener, porque siempre quiso tener hermanos, y ahora la verdad lo ve reflejado en todos ellos. Kenneth en Santos Bravos es Kenneth, literal. No quiero dejar de ser yo en ningún momento, entonces, y eso es algo muy bonito, que nosotros, no somos un personaje o no somos algo, somos muy genuinos, somos sinceros y tratamos de siempre ser nosotros. Cada uno es distinto, pero cada uno se complementa perfecto, cada quien encaja. Yo en lo personal soy el menor, entonces pues me gusta ser feliz, me gusta jugar, me gusta bromear, pero también, aunque soy el menor, me gusta ser un lugar seguro para los chicos, que confíen en mí, que puedan platicar conmigo. Digamos que no hemos tenido tanto descanso de los 6 meses y ha sido cansado física y emocionalmente, pero pues a mí me gusta ser como ese, venga, sí se puede, vamos a dar ese último estirón, ese último jalón para darlo todo. Veo un camino largo de muchos años, pero veo que vamos a ser felices juntos y que siempre nos vamos a apoyar. El poder cantar en nuestros países, en Perú, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Brasil, en México, eso es algo que veo en el futuro y me encantaría. Y que se enamoren de nuestra música y de nuestra personalidad y que gracias a eso podamos pues sacar muchas canciones y que la gente las conozca. Saber que la gente se identifica con nosotros. Aquí. Wow. Qué duro. Estar ahí para ellos, creo que es lo que veo en el futuro. El estar para las personas y el siempre querernos, el uno al otro, siempre darnos amor, siempre darnos cariño. Pero veo una vida linda, feliz, haciendo lo que amamos, que es lo más importante. Y sí, siempre juntos, es lo que veo y me gustaría que pasara. ¡Qué locura! Creo que no pudo haber salido mejor, estamos muy felices, muy motivados. Y nada, agradecer a todo el equipo, a todos por el trabajo duro y que se logró. Y vamos por más.